bajo tierra, Valencia, la ciudad romana. Valencia es la tercera ciudad más grande de España y una de las capitales más importantes del Mediterráneo. Miles de personas se acercan cada año para conocer su centro histórico y descubrir sus impactantes museos. Valencia en la actualidad es muy conocida incluso internacionalmente. Sin embargo, durante muchos siglos, el origen de esta ciudad estuvo rodeado de enigmas. Porque, ¿cómo y cuándo se había fundado Valencia? Algunos textos describían una vieja fortaleza militar en esta zona que llegó a convertirse en una importante colonia del Imperio Romano. Otros hablaban de una batalla cruel en la que miles de personas habrían muerto de forma atroz. Hasta hace poco más de 25 años había muchas teorías y pocas certezas. Pero a partir de 1985, todo iba a cambiar. En aquel año arrancaba en la llamada Almoina una fascinante excavación que revelaba que el pasado de la ciudad estaba oculto bajo tierra. Y es que aquel lugar que fue durante siglos una institución benéfica escondía vestigios de gran valor que permitieron conocer mejor la historia de Valencia y, sobre todo, comprobar cuál había sido el origen de la ciudad. Gracias a las investigaciones, se pudo demostrar que Valencia fue fundada en el 138 a.C. por Décimo Junio Bruto, que se llamó Valentia y que sus primeros pobladores fueron 2000 colonos del sur de la península itálica, en su mayoría soldados retirados. Pero además aparecieron algunas importantes construcciones de aquella época que hoy se encuentran ocultas en la Almoina. Al descender por estas escaleras, iniciamos un viaje en el tiempo hacia más de 2000 años atrás. Y es que en el interior de este centro arqueológico podemos descubrir parte de la Vía Augusta que pasaba por Valencia en su recorrido desde Roma hasta Cádiz. También es posible avanzar por un hórreum, una construcción que se empleaba para guardar alimentos en la época republicana y que podría haber sido así. Incluso podemos ver los restos del santuario de Asclepios, un templo que estaba compuesto de baños y fuentes con fines terapéuticos y que originalmente pudo presentar este aspecto. Pero sin duda, el enclave más sorprendente de la Valencia republicana son estas termas del 120 a.C. En ellas todavía puede verse la bañera de agua caliente del Caldarium, la sala de agua templada, el banco donde se daban masajes con aceites y ungüentos e incluso la zona donde debieron estar los vestuarios. Aquellas termas tendrían pequeñas puertas y ventanas para evitar la fuga de calor, tal como recrea la imagen. En su interior predominarían las salas oscuras que estarían iluminadas mediante lucernas. La Valencia republicana conoció el culto al cuerpo y a los dioses, pero también sufrió la crueldad más absoluta de Roma. En el año 75 a.C., en el transcurso de las guerras civiles que acabarían con la República Romana, Pompeyo arrasó la ciudad después de que ésta se hubiera alineado del lado del general rebelde Sertorio. Durante aquella guerra, 10.000 hombres murieron y muchos fueron torturados sin piedad. Bajo la Almoina aparecieron jabalinas, cuchillos, proyectiles de asedio y varios pilum o lanzas arrojadizas que probaban que aquí se desarrolló la contienda. Pero además se encontraron 14 esqueletos con síntomas brutales de tortura. Se trataba seguramente de un grupo de prisioneros que tras la derrota fueron descuartizados públicamente para aterrorizar a la población. Entre ellos estaba el cadáver de un joven de 20 años al que se amputó la pierna derecha, o el estremecedor esqueleto de este individuo que habría sido empalado vivo. La brutalidad de la guerra en estado puro. Tras la batalla del Turia, Valencia estuvo abandonada durante 70 años. Sin embargo, pasado ese tiempo, la urbe resurgiría con fuerza, convirtiéndose en una importante colonia del Imperio Romano. Aquella Valencia imperial llegó a contar con un gran foro o plaza pública, con un importante mercado, una basílica, un circo con capacidad para 10.000 espectadores y con varias necrópolis. En el subsuelo de la Almoina han aparecido múltiples restos de aquella época, como estas columnas que habrían formado parte del foro.
También aquí puede verse una parte de la curia, que era el lugar donde se reunían los senadores, de la basílica, de una fuente monumental y de diversas lápidas que han permitido reconstruir este mausoleo. Pero además, aparecieron objetos de la vida cotidiana de los romanos, desde vasijas hasta collares, pasando por elementos de decoración con símbolos claramente sexuales, como esta máscara de terracota con una peculiar nariz que se concibió para espantar los malos augurios. Tras la caída del Imperio Romano, aquella primigenia Valencia fue quedando poco a poco enterrada bajo la nueva ciudad y sus huellas desaparecieron casi por completo. Sin embargo, gracias a una de las excavaciones más importantes y mejor realizadas de los últimos años, la mítica Valencia puede descubrirse a día de hoy bajo el suelo de la capital del Turia.